Vaya. Vamos a continuar. Ahí. Ahí. No hay más. Me quedo sin palabras. La Trancé tiene razón. Debemos de regresar al crisis y estar informados a nuestros compañeros de todo esto. Por favor, dirigid allí de inmediato. Enviaré un mensaje a Ari y soltaría a los demás sobre nuestro inminente regreso. ¿Qué pasa, camión? Estamos aquí otra vez. Vamos a ver terminar esto hoy. Y mañana... Me parece que va a ser más corta la quest de... del Shadow of Mars que las otras. Que la de Alejandro. Así que a lo mejor mañana por la noche. No creo que esté por la... No creo que esté por la tarde. Le daremos. Y es algo que tengo tarde y noche. Le damos a la de Alejandro. Parece que traes malas noticias, hermano. Sí. Parece la máscara de grifo. Rosa de rostro sonriente de un viejo adversario. Y ver. No sé cómo, pero tenía en su poder los ojos de mi hijo.
cuyo tenía poder uso para iniciar un ritual de invocación incluso mientras mirábamos. Tengo sábado tarde, sábado noche y domingo tarde. Domingo no. Domingo tarde tampoco. Estoy por los 12. No entiendo, para intentar tal magia se requiere cada onza de éter. Ni siquiera el abuelo podría lanzarlo y esperar sobrevivir. Perfecto, siempre fue un último recurso. Estoy seguro que Paparimo era consciente. Sin aún no siguió los pasos de su maestro. Incluso hasta la tumba. Todavía no he podido explicar cómo llegó a ver a poseer los hijos de mi hijo. Profundidades del mar de nubes. Exalta una tormenta perpetua de éter con aspecto de aguas y vientos, y ningún mortal podría soportar tales condiciones. Esta vez fue obra de un asfio, pero ahora no es el momento para especulaciones ociosas. Necesito tu ayuda. Sí, ¿yo? Sí, claro. Debemos inspeccionar el capillo de luz y determinar el estado de primitivo atrapado en su interior. En nuestros respectivos talentos me atrevo a decir que obtendremos cierta percepción. Pero no puedo prometer que podréis sentir mucho a través de la barrera. Haré lo mejor que pueda. Yo también, entonces sabremos de ello. ¿Qué es? Quiero con tu permiso. Espero que perdones al Arconte y Sorta por su brevedad, su trabajo. Sea un dolor que deprive de la voluntad actual. Se ve consolarida, sin duda. Ha sido indecorosa prisa. También debo afrontar esta dolorosa pérdida a mi manera. Con tu permiso, le dice. Honraré a nuestro colega caído mediante un estudio provechoso. Hay escritos que pueden ampliar aún más nuestra comprensión de ese capullo de luz. Del capullo de luz saldrá un angelito de luz. Tal vez fui demasiado rápido para juzgar. Rendirse ante la tristeza y arrepentimiento sería una pobre homenaje al sacrificio del Paparimo. Bastante. Debemos comenzar los preparativos para enfrentarnos a la maldita creación de Hilbert sin demora. El tiempo que tenemos lo hemos comprado a un precio demasiado caro para que lo desperdiciemos. Coño, vale. A lo mejor va a ser un directo muy cortito, ¿eh? Y como todas las misiones eran así. A lo mejor empezamos con la... Me la preparo aquí la guía por si acaso. No sabía que era tan corta la misión. La solución obvia. No, aquí va. No tuve más que contarles, pero la situación en las sabanas Santa Oriental permanece prácticamente sin cambios. Lo que significa que todavía no tenemos idea de cuánto tiempo pasará antes de... ¿De que nos llamen? Comunicado de la herencia, un momento. Sí, por supuesto, nuestros representantes estarán presentes. Mis agradecimientos. Los líderes de la alianza ya han comenzado a reunirse. Naturalmente quiero hablar de lo primordial. Según el último informe de Isortal que apoyó a un colgado sobre el muro sigue sin cambios. Sí, pero el Desen sin duda comparte nuestras preocupaciones sobre cuánto tiempo seguirá así. Han dicho que han llamado a Cid Garlon para que aporte su experiencia al proceso. Decisión acertada. Cuantas más mentes tengamos trabajando en esto, mejor. Entonces sugiero que dejemos el Stone en las hábiles manos de Tataro y nos apresuremos hacia el otro San.
Garmin, cuando puedas mirar aquí el listado de la gente que está en el chat, me pone que está, aparte de Ragnar, que tengo un chivato ahí. ¡Uy! A word, if you would, good sir. This place, it is within the realm of Eorzea. Bueno, hay una que pone me gusta, que se llama Me gustan los zombies. You're an odd-looking fellow, aren't you? Still, takes all sorts, I suppose. This here's Vesper Bay, Thanalan's door to the ocean, as some folk like to call it. Am I to understand from your answer that I have indeed arrived in Eorzea? Eh? Yes, you're in Eorzea. Ah! A plain response at last, and the one I wanted at that. My journey was not without its hardships, and I would sooner travel by land than put to sea again. Grandote es importante, vale. Sí, si no, no te lo sacan una cinemática después de... So small a bark could bear me across the ocean? Such timid little sailors. I had but to set my course and set my jaw till I made port. Da un poco más de la cabeza, ¿eh? Though, 'twould perhaps have been wise to lay down my oars a moment to sup on more than the spray of brine water. By the trembling of my limbs, I sense a brief repast may be in order. Nay, I will not hearken to the feeble grumblings of an empty belly. Duty comes before all. Dios, qué opción. Thou art far indeed from home, friend. No sé que voy a tener unos momentos bastante divertidos, ¿eh? Con ese tío. Dear friends, pray accept my heartfelt thanks for your efforts in defense of Gridania's borders. I would fain dwell longer on my gratitude for the support of the Alliance, but the situation at Belsar's Wall demands that we forego such pleasantries. According to our most recent intelligence, the cocoon of light that formed in the air above the wall remains undimmed and unbroken. After measuring the cocoon's etheric concentrations, Archon Y'shtola has confirmed the presence of a primal entity. So we must assume that Ilbert's thrice damned god is indeed trapped within. And what news of the Imperials? They're not like to ignore such a spectacle.
Sir, a Garlean airship was observed making an approach, but the vessel was destroyed when it drew near. The Empire appears to have made no subsequent attempts to reach the object. The soldiers who witnessed the incident spoke of a lance of light issuing from within the cocoon, of an entire warship being reduced to smoking ruin in the space of a moment. Veterans of Cartano, meanwhile, likened the destruction to that wrought by the fiery wrath of Bahamut. We could face another calamity. So the Primal is awake then? Contained, yes, but for how long? We must destroy it now, lest it break free. Agreed. There is, however, the small matter of how to get close enough to a being that swats warships from the sky as you would a bothersome gnat. Is this truly so complex a puzzle? Or have you no stomach for the obvious solution? What in the hells are you doing here? A pleasure to see you too, Garland. Now, if you'd be so kind as to explain to these good people why you should be begging me for my assistance, that would be most appreciated. Lo que tienen que hacer es pegarte un tiro en la cabeza. Who is No, no le tengo manía a Nero, ¿eh? No le tengo manía. Oh, how terrifically rude of me. Nero Tolskeva, former tribunus of the 14th Legion of the Garlean Empire. These days, however, one might say that I'm something of a free agent. What do you want, Nero? I was getting to that. Although you already know what I'm about to propose, old friend. As you have rather belatedly realized, within that frail binding lurks an entity alike in strength to the great Bahamut, and the only force in existence which might conceivably contend with such a foe is the very creation which captured the Elder Primal in the first place. I speak, of course, of Omega. Las cosas hay que dejarlas quietas. That hulk has been gathering dust beneath the plains of Cartanow since the Allagans breathed their last. And none alive knows how to wake it. I'm sorry? Do you understand who it is with whom you have the privilege of speaking? I'm Nero Tolskeva, Master Engineer, the mechanical genius who restored the Ultima weapon to full operational capacity. And as luck would have it, I am graciously offering you the use of my considerable expertise. And what, you just expect us to accept? You're a fool if you think your deeds at the Crystal Tower are enough to win my trust, Nero. Trust? You wound me, Garland. All those years studying side by side at the Academy, sharing both trial and triumph, we were countrymen once, you and I. But sentiment aside, have you a better solution? Or do you mean to send in your vaunted hero there, as you always do, and pray the world is not engulfed in flame? Let us approach the problem in a rational manner. Does not the fact that Omega slumbers in stasis point to the existence of some overriding technology? A means of control? I would ask a question, if I may.
Nero, was it not? In the event that we succeeded in using Omega to shackle the Primal in the manner you propose, what then would become of it? Do we not risk repeating the mistakes of the Allagans? Omega is but a tool. How we choose to employ that tool is entirely up to us. Of course, if you would rather leave it buried beneath Cartano while you continue your petty squabbles above, then I suppose that is also your choice. Spare us, Nero. The Seedseer's concern is a valid one. He who controls Omega wields the power of the gods, the very power which led the Allagans to destroy themselves. And does it not fall to we engineers to prevent such misuse? What was your company's proud slogan? Freedom through technology? A creed you follow, is it? What say you? Do we take this villain at his word? Me da la opción de cortarle la cabeza. No, pero no le quitaría el juego encima. As will I. I don't like it, but then it doesn't look like we have much choice. Would the Council be willing to entrust this matter to a pair of former Imperials? Yes. The task of restoring the Allagan relic will be yours. But the responsibility for its reawakening must remain with the Council. Do we condone this course of action? Aye. 'Twould seem we do. Let the record show that we invest this contingent with the authority to enter Cartano and take command of Omega. Sid, I appoint you leader of the expedition. Scions, I would ask that you assign some few of your number to escort Master Garland and supervise the other one. We should be happy to oblige. The politics of Cartano being what they are, I dare say our neutrality will prove useful in avoiding any unnecessary entanglements. If I am not mistaken, Doma occupies a similarly neutral position. Might we not persuade you to join the expedition, Lady Yugiri? If you suspected any foul play from Nero, you would be welcome to kill him. My blade is yours. Not a moment's hesitation, eh? You'll forgive me if I do not shake your hand. Se fue un acontecimiento bastante inesperado. Me planteé una serie de preguntas, entre ellas cómo Nerón tuvo la oportunidad de enterarse de la reunión del Consejo en primer lugar. Pues sí, puede que sea un directo corto. Puede que me ponga ya a hacerlo directamente lo otro también. Sí. Un segundito que me acabo de acordar de una cosa. Que no había cerrado la sesión del trabajo. Ok,
Al final también trabajamos, ¿eh? De vez en cuando, ¿eh? Algunos días nos toca hincar el codo. No sé si antes he escuchado como que es un correo o algo. Parece que no lo sabe. Bueno, eso fue un acontecimiento bastante. De los demás están reuniendo en la tarrita del dirigible. Él ya está en camino y no conviene quedarse demasiado atrás. Vámonos. No tenía que vender armaduras para hacer hueco. Joder. Me llega no dejarme saltar. Y va, al final. Esto para irnos, los demás han salido por un momento, para que no te preguntes. Insistían que se le permitía inspeccionar el estrecho antes de abordar. ¿Le dejaste? Eso de oportuna oferta de ayuda, la idea de que sea un deus en el funcionamiento del barco sin la supervisión adecuada no me lleva a nada. Piensa, tranquilízate al final. No insistió en que él nunca lo perdería, que ella nunca lo perdería de vista. Ella y Yuri están, bueno, ahora. Matarlo, acuchillarlo. ¿Verdad? Bien, creo que son todos. Pongamos rumbo a Gartenau. ¿Puedo pedir que retrasemos un poco nuestra salida? No necesito más que unas pocas horas como máximo. Para estar estudiando un capullo mientras hablamos. Me gustaría escuchar sus últimas observaciones antes de continuar. Parecía prudente comprender la situación lo más claramente posible. Antes de formular nuestro plan. Oh. Pensé que el tiempo estaba en nuestra contra. Qué tonto de mi parte. Cállate, cuando queramos tu opinión te la pediremos. Perdóname, mi señora. No tendré mis consejos hasta que hayas terminado de posponer las cosas. Ok. Mientras Afinato habla con sus colegas, llevaré el estrecho a Mordor. Podemos volver a reunirnos en Risenstone. Disculpa por las molestias. Visitaré y sortearé a los demás inmediatamente. Veniamos vosotros tan pronto como puedas. Viva. Ahora, acompaña a Liz de regreso a Risenstone. Deberías sentirme más seguro sabiendo que estás presente para entretener a nuestro invitado. De acuerdo. Todos los que se dirijan a Mordor pueden viajar a bordo del Ascensión. Encargaré las cosas con la chica demostradora. Haré saber cuando esté listo para irse.
durante un servicio puerta a puerta, pero no pude exactamente dejar en la plaza principal del peaje. Entonces pasamos a los Resin Stones. Y tengo las misiones de Paladina, del 50 al 60 por hacer. Nada, unos quedan hasta el lunes o martes de Final Fantasy XIV. Tranquilamente, parece. So these are the fabled headquarters of the Scions. I confess I would have expected an order of self-proclaimed warrior scholars to surround themselves with the fruits of man's enlightenment. And yet there's not so much as a single piece of magitech in sight. It never ceases to amaze me how primitive you Eorzeans truly are. Oh, I'll have you know that the Rising Stones is home to the very latest in magitech innovation. Wedge calls it the Mark 14 Thermocoil Boil Master, and it's the finest kettle I've ever had the pleasure to own. We are returned. Well, Ida and I, at least. Ishtola and the others remained behind to continue their assessment of the binding magic. There didn't seem much point staying just for that, so I decided to come back with Alphino. Papalimo bought us this time. We shouldn't waste it. By your leave! Good gods, that voice could fell a gigas. This is the Rising Stones, domicile of the Scions of the Seventh Dawn. I enter at the invitation of one Lord Urianger. I spy you there, Shadow Walker. You always were a hard one to find. Yugiri, do you know this man? Gosetsu! Why are you come to Eorzea? In search of you, Yugiri. For days and nights did I row across the angry sea. I made port in good spirits, only for my own flesh to betray me over the trifling matter of an empty belly. Collapsed in the street like an unfed stray I was, until Lord Urianger came to my aid. Over a most welcome meal, we spoke of the plight of Doma, and I learned of our displaced countrymen's work to resettle this blighted land. 'Twas blind fortune that I was able to locate you so swiftly, but now we must make ready to depart. Our master languishes in dire peril, and Doma calls her daughter home. It is not so simple, Gosetsu. There are obligations which bind me here. You refuse? Did you mislay your oath during your flight from our homeland? The laws of hospitality must be honored, but surely the vow to defend your master demands the greater obeisance. It was our master who bid me guide our people to safe haven by any means necessary. And it was the Scions you see before you who provided us succor and sanctuary when all others refused. Dire peril or no, were I to return without first repaying such hospitality, our master would cut me down at the threshold. Mayhap that is so. There is more.
A crisis threatens all within this realm, Eorzean and Doman alike, and I go to play my part in its resolution. I will not bring shame upon our liege by abandoning my people or my duty. How very noble of you. Now, in the name of honor, kinship, and, yes, practicality, might I suggest we get this expedition underway? Or would you rather debate the finer points of duty and leave Omega to... The Empire! You, Giri? You draw steel against the curse of Garlemald? Then why did you say so? My blade is oath-bound to fall upon the ranks of the Imperials wheresoever they march. Lead on, Shadow Walker, and may the enemy tremble at our coming. Ya, espera. Tenemos que hablar un momento. ¿Recuerdas cuando nos encontramos en Diamond Forge? Y bueno, ¿te dimos una emboscada? Bueno, una vez que tuvimos tus medidas, me puse a trabajar en hacerte un traje de viaje en mi tiempo libre. No terminé la costura en este momento, pero quería que la tuvieras antes de que te fueras. Sí. Pruébatelo, por favor, si te gusta. ¡Está guapa! Podemos que medimos correctamente. El ajuste debería ser perfecto. ¿Cómo? Pero no demasiado, si sabes a lo que me refiero. Entonces, ¿cómo te sientes? Estás diciendo solo eso, ¿verdad? Puedo decirte cuánto significa esto para mí. He creado algo digno del guerrero de las luces. Bueno, digamos que hace toda la práctica valga la pena. Me encosí un amuleto de perla de sangre para, ya sabes, traerte a casa. Que siempre te proteja. Ah, sí. Vale. Hostia, se me ha ordenado todo. Tengo varios para comprar, para venderle.
Entonces tenemos que despertar a Omega, ¿verdad? ¿Cuándo comenzamos? Mira tú. ¿Estás segura de eso? Estoy seguro de que sí. No mentiré y diré que estoy completamente bien, pero me sentiré mucho mejor si hago algo útil. Muy bien, permanece aquí y seguiré coordinando nuestros esfuerzos con la Alianza. No, tal vez podríamos regresar a Grindan y ayudar y Sorte y Creen. Buena sugerencia. El resto formará la expedición de Carteo. Nero y yo nos concentraremos en despertar a Omega. Mientras que Ivaida y nuestros amigos Doman se encargan de la seguridad. ¡Wow! Pero está justo al lado. Vamos a poder tirar, nos iremos tan pronto como estén listos. No he cambiado a 3.55.56. Esa es la que estamos haciendo. Tenemos que ir muy lejos. Con un poco de suerte estaremos en Carteneo antes de que son la cubierta con su cena. Hasta allí, sin embargo, será mejor que estemos en guardia. No quiero en Roedito todavía está activa cuando se descubrió Omega. Podemos estar seguros de que el Imperio conoce desde hace mucho tiempo su existencia y si no considero que era la solución obvia, una vez planteada por ese nuevo primordial, no es imposible que Galeano podría pensar lo mismo. En tus armas listas y tu ingenio. Me dice que estamos volando hacia una pelea. O sea, 2:45, ¿eh? Vamos para allá. Vale. Vamos a preparar para el combate. Bien. Now, where was that? I've enabled the teleporter. One brief jump and we shall arrive in Omega's control room. How convenient. You've been here before. Of course. It was no easy task threading a path through all the skirmishes. But how could I ignore the existence of such a fascinating toy? You may trust that my preliminary examination was suitably thorough. Trust? Aye. I trust your appetite for technology. I chased down a suspect airship, and who should I find but the traitor, Sid Garland. Searching for something, engineer? Something big? It's close, isn't it? It's like all my name days have come at once. Of all the scouts the Empire could have sent. Take care of that brute, will you? God damn it. Can't let Nero tinker around in there by himself. I'm sorry to leave you to it, but I dare say you'll manage without me. This clod has no idea who he's dealing with.
I am Gorsetsu, Samurai of Doma. You will rue your choice of opponent this day. No surrender! Look upon a samurai of Doma! This one'll sting. Your defense is nothing. Tis my right to strike! No holding back! Leave this to me! It's all at sea! You watching, Cavaliero? ¿De uno? Grandioso, superamos el número. No sería la primera vez. Un momento, que me llaman por teléfono. Sí, dígame. ¿Estoy jugando con esos soldados? Supongo que puedo prestarle uno de mis juguetes, pero solo si prometes devolvérmelo. Mirad el balón rojo. Ahora termina con esa tontería. ¿Qué? Me dijo que tendría armadura Magitech. ¡Adelante por el Imperio! Pero si no lo piensa abandonar a sus hombres, me culpa de que comparta su destino, por favor. Entiende al resto de sus secuaces. ¿Ven cómo era esto? 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Leave this to me. With solid steel! This one'll sting. An opening. Look upon a samurai of Doma! You watching, Cavaliero? Your defense is nothing. It's all over now. No surrender!
Fase 3. Es que no me hacen apenas daño. You watching, Pabalimo? Your defense is lacking. Visto el último de mí. Recuerda mis palabras. Serás tú quien la vente este día. Temporal stasis disengaged. All systems operational. Garland? All clear on this side. It's waking up. Remarkable. Omega sensors immediately detected the presence of the cocoon, even at this distance. They must have been set to scan for sources of energy exceeding certain magnitudes. I still don't see any means to control the machine directly. It seems to have been designed to act wholly autonomously. Once we release Omega, we can be fairly certain it will attempt to capture the Primal at Belsar's Wall. Assuming its mission is successful, our only option at that point will be to re-engage its stasis system and put it back to sleep. And should the machine happen to misbehave, we'll simply initiate an emergency shutdown. I confess, we don't yet have a complete grasp of its capabilities, but I'm certain... Well, I understood less than half of that. So, my question to you is, are we doing the right thing? Hay otro camino. I suppose not. All right. Step aside, Sid. Is this the thing I need to press? Yes, that's the one. You gave too much for us to waste this chance, Pabalimo. So this is for you. And me. Yes! Fly free, my pretty! Show us what you can do. The launch sequence has begun. Omega
Ah. Omega has stopped transmitting. But that shouldn't be. I didn't engage the stasis system. And what does this signify? I have little understanding of these contrivances. The launch went exactly to plan, but all signals emanating from Omega have ceased. This may indicate any number of things, but we will need to join the Scions out in the field. Sí. If we are to ascertain which one. Y se dejaron heridos y ya sé de lo que va la siguiente parte. Right. I've ordered a malfunctioning No sé, o sea, te meten en unas escenas que no veas. Unfortunate mishaps. I suggest we make our way back to Gridania. Omega destroyed the cocoon. Y le ha desaparecido el tatuaje. Mo's spell is fading. It was bound to his ether, you see. And if the connection is broken... ¿5? Sí. Seguro de que perdimos contacto con Omega, pero quiero averiguarlo. Sigamos nuestro camino. Hombre, el Sirio es uno de los dragones de la mitología japonesa. Tiene que salir en varios. En el 5. Y se encontraba junto a Omega al final de una ruta. Me da la idea que hayan puesto Omega y Shinru a la vez. De momento todo funciona perfectamente. El siguiente no tiene sentido. Necesitamos ver qué pasó. Los mismos y pronto. The Far Edge of Fate. Ahora nos puede empezar lo feliz que estoy de veros a todos ilesos.
Cuando Omega se lanzó hacia el capullo, todo se disolvió en el caos. Tengo que verlo con mis propios ojos. Espera, primero debemos. Ese de nos está esperando. No te preocupes al final. Pero yo cuidaremos de ella. Puedes asistir a la reunión de forma segura. Gracias, Yugiri. Se volvió a reunir hace poco. Apresionémonos hacia el puesto de Loto. Todos hoy están ansiosos por escuchar tu testimonio. Eran, espera. Mis amigos, hemos esperado con ansia vuestro regreso. De hecho, pocos podrían haber cumplido con el deber que se te ha confiado. Y verdaderamente te agradezco que lo hayas visto cumplido. Eres muy amable. Según recuerdo casi sí. Tienes el derecho a intentarlo, pero dime, ¿cómo se desarrolló la batalla? No a despertar a Omega, sí, pero perdimos contacto con él un poco después de que se lanzó. La posición en la sala de control, estábamos ciegos a todo lo que siguió. ¿Qué palabras podrían hacer justicia una escena así? Ninguna elección mía, eso seguro. Puedo contar los hechos. El capullo se abrió justo cuando llegó Omega. Y en medio se levantó un gran dragón. La pareja se enfrentó debidamente a los cielos de Giravania. Por el primigenio desafiaba toda creencia, ya que los mismos cielos estaban desgarrados por la fuerza de sus golpes. Hacía magias como nunca había visto, y espero no volver a ver nunca más. La batalla continuó sin un final a la vista, hasta que ambos combatientes fueron envueltos en un destello de luz cegadora, donde el resplandor se desvaneció, y la pareja caer inmóvil del cielo. Descansar en algún lugar del suelo de Aramijo. No hablé del resto, pero a mis ojos me pareció que cada uno había recibido un golpe fatal. Si bien la mayoría de nosotros solo podía pensar en Bahamut cuando contemplaba la forma primordial, escuchaba a los Domas susurrar el nombre Shinryu. Decía que ese se parece a la criatura de la leyenda del lejano oriente. Nos ha parecido conveniente referirnos a él como tal. El destino de este Shinryu, de hecho, en Omega aún se desconoce. Lamentablemente no tenemos ojos. La Dogirvania de la frontera. Sí, por eso mismo, enviando nuestra fuerza principal bajo el mando del mariscal Tarupin para capturar el muro. Por los imperiales en desorden, tenemos la oportunidad perfecta para asegurar la frontera de Grindania y evaluar las consecuencias del impacto. Yo mismo me uniré al mariscal, hombres, cuando se levante la sesión del consejo. Bueno, os explico algunas cosas. Lo que ese destello de luz coincidió con esta pérdida de contacto. Para que no te lo preguntes, rápidamente reactivamos los sistemas de estasis de Omega. Eso si cayeran en el regazo del Imperio no les dará ninguna utilidad, pero quizá como una estatua. Correcto, sin mí para guiar sus esfuerzos, les llevaría décadas de descifrar funciones centrales de Omega, si es que lo lograsen. Estas garantías contribuyen en gran medida a calmar nuestros miedos. Sin embargo, el destino de la Rick es solo una de las varias preocupaciones. Efectivamente, humildemente afirmo que ha llegado el momento de que nos pongamos en contacto con los representantes de la resistencia de Giravania.
Aunque el ver nos ha obligado a actuar, parecía lógico buscar una alianza. Dada la inevitable de las represalias imperiales y trabajando en conjunto no es imposible que ahora mi hijo finalmente pueda ser arrebatado de las guerras de los galeanos. Efectivamente, humildemente afirmo que ha llegado el momento. Está exhausto. Antes sugería que nos retiremos directamente a los Risenstone. Así primero podríamos hacer un pequeño desvío. Historia y los demás se han reunido en Mare Spice. Creo que a ti también te interesa ver qué ha sido del muro ahora que el capullo ha desaparecido. Entonces está decidido. Vamos. My friends, I cannot well express how glad I am to see you both unharmed. They say that Omega's clash with the Primals shook the very firmament. You need not have worried. The battle took place far above the ground. We were able to observe in relative safety, though I'm given to understand that there were casualties on the far side of the wall. It was like watching a nightmare unfold before our very eyes. Ilberd's primal manifested in the form of a colossal dragon, a being of pure violence. It burst forth from the cocoon with such terrible force. That such a horror should spring from the eyes of Nidhogg comes as no surprise. Nor do I wonder at its form. Ilberd all but announced it in the moments prior to his death. Plainly, it was his dying wish to visit a second calamity upon the Empire. And I am quite certain the abomination would have obliged had it not found itself outmatched by Omega. Gods! I am no stranger to the works of Alag, but even I was unprepared for the machine's furiosity. It beggared belief. And how fares poor Ida in the midst of all this? Have you spoken with her? She's up on the platform, lost in thought. We deemed it best not to disturb her, but mayhaps she would welcome some company after all. Shall we? The light's gone. It was all we had left of him. Ida. I don't blame anyone. I knew what was going to happen. I knew the spell Papalimo meant to cast would drain away his life force. I knew that it would only buy us a little time. Ida, there is no need to explain. But there is. I can't hide in Papalimo's little shadow anymore, and I shouldn't hide behind my sister's mask. 20 years ago, on the day the Empire marched into Alamigo, I was still just a child, not even 5 summers old. My father had been one of the leaders of the revolution. He had fought to overthrow the Mad King, Theodoric.
and my sister had fought alongside him. But she was strong and kind, and always knew what to do. But when the Garleans came, everything changed. My father went to war against them too, and I never saw him again. After that, I remember a lot of running. My sister dragged me for malms and malms until we came to the city of Charlian. That was where she met Master Louis Soir. He introduced her to the Circle of Knowing, and she eventually became an Archon. She was your inspiration. Is that not why you took up her mask and her name? Or did you simply mean to continue what she had started? You've known all along, haven't you? That I wasn't Ida. Of course. We all recognized you at once. 'Twas Papalimo who persuaded us to maintain the charade. It was silly to think I could fool you. I knew that even then, but I sort of decided not to know. Ida died 6 years ago, on a mission to smuggle refugees out of Alamigo. They say she was overwhelmed by Imperial soldiers when she stayed behind to save a little girl. She was so strong. There must have been a lot of them. I'm sorry for lying to you. My real name is Lise. When Papalimo brought me Ida's mask, it was meant as a keepsake, but I decided I wanted to be his new partner, to keep alive all the good that she had done. I didn't want to become Ida, exactly. At the time, though, I still didn't know who I was myself, and it almost seemed easier to play the role. Papalimo agreed to help, of course, but it was never what he wanted for me. He wanted me to walk my own path, and those were his final words to me. The Archon's mark he gave me is faded, and my last excuse along with it. So this is it. Whatever I choose to do from now on, I do as Lise. And I choose to continue my family's fight. I want Alamigo to be the country that Ida and my father always wanted it to be. War is upon us once more. Do you regret standing against the Empire? Would you have chosen a different road, knowing what you know now? To claim that I never doubted the decision would be a lie. But I made my choice, and I have defended it with blade in hand ever since. The battle continues, and our steel is needed. Come, Shadow Walker, we leave for the east, for Doma. O sea, para la siguiente parte tenemos el tema de Doma, el tema de Shiryu y el tema de Omega. Muy buenas, mixta. Disfrutar interquitarse la máscara después de tanto tiempo. Que apenas ha comenzado a aceptar la pérdida de Papalimo. Esto dejó en claro su determinación de seguir adelante. Si alguna vez flaquea, estaremos allí para apoyarla. Así que no hay que decir o recorrer.
Pues a Rising Stone. Tenemos una gran historia que contar a Tataru y mi hermano. ¿Cómo va todo, mixta? Aquí de pium pium. Bien, pues mira, justamente acabamos de terminar ahora la expansión de Heaven's World. Y es una auténtica pasada. O sea, como las siguientes expansiones sean así, me puede dar un ataque al corazón de tanto sube y baja emocional. Realmente me está encantando el juego, o sea, es una pasada. Aparte de esto, y como la señora no abre, pues he tenido que abrir yo. Ahora está por ahí de fondo y me está escuchando. No, no está. Vamos a ver las escenas finales. Puede que no haya mencionado, pero al final me ha informado de todo lo que sucedió en Grindania. Tu única tarea ahora es descansar. Tras la calma antes de la tormenta. Liz ha elegido su camino y como amigos debemos hacer todo lo posible para apoyar esa elección. Los destinados unidos al conflicto. En aquel caso, una vez que la alianza haya tomado el muro, el camino de Grindania. Queda más remedio que luchar. Pues no quiere decir que la causa sea indigna. Pues de todo ignorar la difícil situación de aquellos a quienes posiblemente se podría salvar. Sabiduría sino indolencia. Por mi parte, espero unirme a mi hija. Es dar un golpe a la tiranía del imperio, como sospecho que tú también. Y ahora sí. Marcha rápida, los imperios pronto entrarán en la zona y debemos estar preparados para afrontar sus represalias. Ya casi es hora, padre. Sí, casi. Te firme, pim pim. De prepararme contra la carga del toro de Alamí. Un enemigo me desalojará.
Wilber, recuperaré nuestra patria. Para los dos. Programando un chat, un bot para el chat de Twitch. Miedo me da eso, mixta, ¿eh? ¿Qué tipo de bot? Para que interactúe con la gente. Bueno, entonces como tú. No, es broma. Lo que interactúe con la gente, uno borde. Sin comandos ni historia. Pero no para que vaya por los distintos chats. Lo que quieres decir es un bot que vaya respondiendo así de vez en cuando a la gente, de un tipo bordería o un tipo quedarse con ellos. Con respecto a lo que la gente ponga. Y señor Virrey, nuestros exploradores han confirmado los informes preliminares. El muro de Bastion ha caído en manos de la Alianza Erzana. La búsqueda de Omega y el desconocido Icon continúa. Y aún se nos escapan, mi señor. Su ataque ha causado daños considerables en toda la región. Debemos quizás desviar algunas de nuestras fuerzas de la búsqueda para emprender los trabajos de reconstrucción necesarios. Mi señor. Perdóname, mi señor. No hay intención. Hágase su voluntad. Yo creo que está dormido. Desconocido. Pero me dices que los Doman lo llaman Shinryu. Que resulta ser compatible con Omega. Sí, los próximos días prometen ser muy interesantes, muy interesantes. Mira, Sephiroth. The Fate. Pues ahora sí. ¿Qué hora es? Es 11:20. Podríamos mirar a ver. ¿Dónde cojo la misión esta? Location de Pirates. O sea, de Pirates es Coerzas. Los Pirates. Y 14.1.17. Pues bueno, gente, ya hemos terminado con todo lo que es el postparche de James War. Y ahora vamos a hacer un par de misiones secundarias antes de tomarnos un pequeño descansito. Y vamos a empezar con abriendo la raid.
vamos a ir hasta el sitio donde se pilla y vamos a ir cerrando. Esta misión es Escape Page. O bueno, lo vamos a dejar por aquí hoy. Vamos a ver quién está por aquí. Parece que he visto a Joserra, que estaba... A ver, ¿quién está? Así, pues bueno, gente, os voy a dejar con el bolito de Joserra. ¿Vale? ¿Me deja? Sí. Pues muchas gracias a todos por venir, muchas gracias por estar este ratito conmigo, ¿vale? Postman, gracias por ese follow. Y gente, nos vemos mañana. Abriendo la raid de Final Fantasy XIV de James World, ¿vale? Que vaya todo muy bien. Adiós. Que por cierto, para los que han venido nuevos y no lo habían visto. ¡Mira! ¡Iba! ¡Bonico! Ahí tenéis aquí. Qué bonito que es White Kiva. Qué bonito es. ¿Cómo estás, tío? Muchísimas gracias por esa raid. Bienvenidísimos los que venís con él. Que por cierto, también... Ah, vale, no.